At Vive Charlotte, we desire that you would know the life of Jesus Christ. In Jesus, there is life. He gives abundant life, a never-ending life, and that is the gospel of the good news of salvation. We are named Vive Charlotte Church because Vive is a word in Spanish that means life. Vive not only means life, but it means that He lives, and that if He lives, we can have life. And also means that we can declare life to our community, to our family, to the people that surround us. Vive Charlotte Church is here in the University City, a church for the community, but also for the campus. The University City area is a very diverse community, with 98,000 people just living 10 minutes away from UNCC, 30,000 students. That means that we not only have people from this city, but from all over the nation coming to be in this city. When you think about a diverse community, you wonder what is the connecting point that would allow you to care for the diversity of the community. Only the gospel of Jesus Christ brings unity. Everything that is offered in the world brings fragmentation and separation, but Jesus' life means that we all can have life in Him. So we invite you, come and taste and see that the Lord is good. We can't wait to see you and experience Jesus' abundant life together. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Good afternoon and welcome everybody. Qué gusto que podamos estar aquí reunidos este domingo. It's amazing to be with you this Sunday. Wow, qué cantidad de oportunidades hay para llevar el evangelio en la ciudad. We think it's really cool in that video that it puts on display that there's so many opportunities in the city to share the gospel. Y cómo es importante aprovechar esas oportunidades para que el mensaje de salvación sea llevado, ¿no? a la nueva generación en este caso. And it's important that in this case with the next generation, but to take advantage of those opportunities that we get to share the gospel. Así que como iglesia se nos presentó esta oportunidad y a pesar de que no se llama Forest Hill, bueno, pues nuestro llamado es a tomar esas oportunidades para que el mensaje siga avanzando. And we've had the opportunity as a church to support them even though it's not our church, but really we are partnering with them in the city to bring that gospel message to the next generation. Y de eso es más o menos de lo que vamos a estar hablando hoy. And we're going to be talking more or less about that same kind of idea today. Y hoy vamos a concluir precisamente nuestra serie Camina por Fe, We're finishing up today our series Walk by Faith. donde estamos viendo historias de personajes que la Biblia reconoce como gente. We're taking, sorry. I want to take it slow. I'm really excited to interpret today. The Bible talks about several different characters in the book of Hebrews who walked by faith y que lo ha hecho muy bien. and that they've done it well. Así es que, por ejemplo, hemos visto que en ellos que caminar por fe es dar lo mejor de nosotros en vez de retenerlo. We've learned from this book that walking by faith is giving the best of ourselves instead of keeping it within. Que también caminar por fe es buscar fervientemente a Dios sabiendo que Él es nuestra recompensa. And it is fervently seeking God, knowing that He is and has our reward. Y la semana pasada que caminar por fe es avanzar de la espera a la entrega de nuestra situación y de la respuesta que Dios nos vaya a dar. And last week we talked about how it's about going from the wait to giving God our situation. Y de hecho ese principio a mí, me ayudó esta semana, he estado usándolo bastante, ese principio. And we've been putting that one into practice this week. Pero hoy vamos a ver un último personaje donde vamos a ver el siguiente principio. But we're going to take about one more look at someone else who is who's an exemplary of the next principle. Y este principio es reconocer los tiempos, buscando aprovechar oportunidades para tomar tu lugar en el plan de rescate de Dios. And that is recognizing those moments, trying to take advantage of The opportunities the opportunities to take your place to in take your God's place rescue in plan. God's rescue plan. Eso es caminar por fe. That is walking by faith. Y lo vamos a ver en un personaje que diríamos, ¿qué va a saber esta persona de caminar por fe? We're going to take a look at somebody who we might doubt at first about what they might know about walking by faith. Y ese personaje es Rahab, una prostituta, This person is a prostitute named Rahab, que vivía en la ciudad de Jericó cuando el pueblo de Israel finalmente llegó a tomar la tierra prometida. who lived in the city of Jericho during the time that Israel was on its way toward the promised land. Jericó era una ciudad muy importante ahí en la tierra de Canaán. And Jericho within the area of Canaan was a very important city.
Era una ciudad amurallada, gobernada por un rey, y era de las fortalezas más grandes de la región. It was a city with great walls and a king, and it was called one of the greatest fortresses of the time. Y debió ser una ciudad muy hermosa. Moisés la llamaba la ciudad de las palmeras. Moses called it the city of palms, a very beautiful place. Y bueno, Rahab, esta mujer de la vida alegre, vivía con su familia en una casa sobre esta muralla. And this woman, Rahab, lived with her family in a house above these walls. En aquel entonces era la primavera y el río Jordán estaba a su máximo nivel. And it was springtime where we zoom in, and the river Jordan was at its highest height. Y es porque se alimenta con todo el deshielo de la nieve de las montañas y de las lluvias. And the water had come down from the mountains, from the snow caps, and it filled it up. Pero la ciudad estaba conmocionada, estaba aterrorizada. But the city was full of fear and very moved at this time. Porque un pueblo numeroso con cientos de miles de personas había cruzado este caudaloso río. Because a people group of hundreds of thousands of people had been crossing closer and closer to them. Y se dirigían a ellos y habían acampado 1.2 millas de distancia. And they had camped out about 1.2 miles outside of the walls of the city. Y para que tengas una idea de cuánta gente, el libro de Números nos dice que Israel tenía 600,000 personas listas para pelear. 600,000 people is what the book of Numbers tells us about this group of Israel. Y también habían escuchado que este era un Dios poderoso, And they had also heard that they had been led by a all-powerful God que había abierto las aguas del Mar Rojo para que pudieran escapar de Egipto who had opened the Red Sea to help them escape from Egypt y que les había dado la victoria sobre 2 reyes amorreos que estaban del otro lado del and Jordán. had given them victory over 2 different Amorite kings on their way to Jericho. Y no solamente eso, sino que para cruzar este río tan caudaloso, 15 millas hacia arriba del río, But 15, and not just that, but 15 miles away up north, they had crossed the Jordan before by splitting it. partió el río, partió el cauce y ellos pudieron pasar con pie seco atravesando el río. So they could cross on dry land Y con una formación de 40,000 soldados por delante. in a formation of 40,000 soldiers. Imagínense esto, todos estaban atemorizados y con justa razón al ver esta escena. So can you imagine that scene as that group of people is coming to your town? La única protección que tiene son las murallas. All that you have for protection is the walls. Bueno, pues esta era la situación de Rahab. And that is where Rahab found herself. ¿Y qué podría hacer o que nosotros qué podríamos hacer en esa situación? And what would we do in that situation? ¿Huyes? ¿Te encierras? Would you run away? ¿En qué o en quién pones tu confianza para sobrevivir a un ataque? Where would you put your hope and your trust to survive such an attack? Bueno, pues te invito a que nos pongamos de pie para que veas cuál fue el desenlace de esto. We invite you to stand and zoom in on God's word with us today. Leamos de la palabra de Dios Hebreos 11 del 30 al 31 y va a estar en la pantalla en inglés. We're going to follow along in English on the screen as he reads in Spanish. Por la fe cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Palabra del Señor. The word of the Lord. You may be seated. Wow. Por fe, el pueblo de Israel arrasó con Jericó. By faith, the people of Israel swept away Jericho. Pero Rahab no murió porque ella tuvo fe. But Rahab did not die because she had faith. Y vamos a ver que en esa fe su caminar es donde ella reconoció los tiempos, And we're going to see in her faith that in her journey, she recognized the moment. buscó aprovechar una oportunidad She tried to take advantage of an opportunity para tomar un lugar en el plan de rescate de Dios. in order to take her place in God's rescue plan. Pero primero hablemos del plan de rescate de Dios. But first, we have to figure out what that rescue plan is. Un plan que Dios echó a andar desde el momento en que el pecado entró al mundo, It's a plan that God set into motion from the moment that sin entered the world, que fue cuando Adán y Eva desobedecieron comiendo del fruto. which was when Adam and Eve first rebelled against God's commands. Y este pecado que se transmite de generación en generación y como resultado no podemos evitar pecar. And that sin transmits itself from one generation to another in the form of a sinful nature, Y entonces todos sufrimos las consecuencias de eso. which means that all of us suffer the consequences of that sin.
Y Pablo nos dice en Romanos 3:23 la consecuencia. Paul tells us in Romans 3:23 what that consequence is. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. That we have all sinned and that we fall short of God's glory. Y Pablo dice que desde hoy, desde ya, estamos privados de la gloria de Dios. And Paul says that we are separated then, fall short of God's glory. Estamos excluidos de la gloria ahora y por la eternidad. Now and forever. Y es así como, por ejemplo, un asesino que está en la cárcel, que está privado de su libertad, And that's kind of like how if you think about a murderer who is in jail, he is separated from his freedom. él no tiene derecho a regresar a la sociedad porque ya hay una sentencia que se hizo. He is serving his sentence, and so he does not have the right to come out of there and reintegrate into society. De igual manera, nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios a causa de nuestros pecados. That's the same way that we are separated from God's glory. Y no tenemos derecho a estar en su presencia, en su gloria, porque la sentencia ya fue dada. We don't have the right to enter back into his glory because our sentence is being served. Así es que necesitamos que alguien nos rescate de esa situación, So all that can save us is a savior in that situation. porque nadie, ni yo, ni tú, Not me, not you. inclusive dijéramos que un ángel venga a rescatarnos. Nobody, nor not even an angel could come and No rescue pueden. us. Solo Dios, que nos ama tanto con su infinito amor, es que no quiere que estemos separados de su gloria. Only an all-powerful and all-loving God who does not want us to be separate from him could save us. Él es el único que puede hacerlo y por eso de él surge este plan, He's the only one that could do it, and so that's why he made this plan, aunque no lo merezcamos. even though we don't deserve it. Un plan que no ha sido fácil y que tampoco será fácil, pero sabemos que termina con un éxito glorioso. It's a plan that hasn't been easy and it won't be easy for the rest of our lives, but it has a glorious, magnificent victory at the end. Porque al final el pecado ya no existirá y vamos a estar conviviendo en la presencia del Señor. Because at the end of this story, there will no longer be any sin, but we will rather be in God's presence, in the presence of his glory. Él es un plan que nos ha revelado aquí en su palabra And it's a plan that he reveals to us through his word. y nos invita a que todos seamos parte. And he invites us all to be a part of that plan. Así como invitó a Rahab, te invita a ti y te invita a mí. The same way he invited Rahab, he invites you and me. Y es un plan donde el pueblo de Israel es una pieza clave. And it's a plan in which Israel, the people of Israel, were a key part. Porque Él escogió a este pueblo para tener una relación cercana con Él. Because he led that nation to have a great and close, intimate relationship with him. De tal forma que el mundo que le había dado la espalda a Dios pudiera ver a este pueblo que tenía este Dios cercano. So that a world who had turned their back on God could look at these people and see their relationship with him. Y que vieran a este Dios poderoso que los podía rescatar de cualquier enemigo And that they would see the power of God to rescue them from any enemy. y que les iba a proveer absolutamente todo lo que necesitaban si es que caminaban con Él. And God's providence as well to give everything that this people needed in every moment. Pero lo más importante es que Israel es clave porque de este pueblo es donde saldría nuestro Señor y Salvador. But the most important role that Israel played in this rescue plan was that from this line, this family, would come the Savior. Saldría para tomar valientemente nuestro lugar en la cruz y pagar esta sentencia por los pecados que tenemos. The Savior who would come to die on the cross and therefore take our place and pay the price of the wages of sin. Y que al resucitar se convertiría en el camino a la reconciliación con nuestro Dios Padre. And he would become himself the path to reconciliation with the Father. Y poder volver a tener acceso a su gloria porque Él es el camino precisamente para ir al Padre. So that we could return and then have a path to the Father through him. Este es el plan, así que Dios libera a Israel de la esclavitud de 400 años en Egipto That's the plan. And so that's why God freed Israel from 400 years of slavery in Egypt. y después de guiarlos 40 años en el desierto, And then he guided them 40 years through the wilderness los trae a la tierra que les había prometido a sus antepasados para que la tomaran. and brings them to take the promised land that he had promised to their ancestors. Y algunos dicen, bueno, ¿cómo es posible que Dios trajo a este pueblo para tomar esta tierra donde ya había otros pueblos que no le habían hecho nada a Israel? And a common question is probably why would God bring these people to other towns where there were people already living there? ¿Por qué los saca? Why would he take them out of their towns? Pero en su palabra podemos ver que nos dice que había llegado el tiempo de juzgar.
But we see very clearly in his word that it had arrived to a time of judgment of these areas. A estos pueblos malvados que estaban en la tierra prometida y le habían dado la espalda. And these are people who had been in the promised land but had turned their backs on God. Y fíjate lo que dice al respecto de estos pueblos. And this is what the word says about the towns. Deuteronomio 9, de 4 al 5, y va a estar en la pantalla. Deuteronomy 9, we're going to follow along on the screen again in English. Cuando el Señor tu Dios los haya arrojado lejos de ti, no vayas a pensar, el Señor me ha traído hasta aquí por mi propia justicia para tomar posesión de esta tierra. No, el Señor expulsará a esas naciones por la maldad que las caracteriza. De modo que no es por tu justicia ni por tu rectitud, por lo que vas a tomar posesión de su tierra. No, la propia maldad de esas naciones hará que el Señor tu Dios las arroje lejos de ti. Así cumplirá lo que juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. O sea, en ese momento la tierra de Canaán iba a ser juzgada. So Canaan, the land of Canaan into which they were entering, was going to be judged. Ahora bien, en ese contexto, probablemente antes de que Israel cruzara el Jordán, Rahab no tenía claro todo esto. So Rahab probably didn't understand, or she probably wasn't told this before the Israelites had crossed the river Jordan. De hecho, ella vivía en una cultura donde ella estaba adorando a otros dioses. Because she lived in a culture where many gods were worshipped. Pero había dos cosas de las cuales ella estaba segura. But there were two things about which she was sure. Y el libro de Josué en el capítulo 2 nos dice, Joshua chapter 2 describes them for us. en el versículo 11, yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses tanto en el cielo como en la tierra. Y luego en el versículo 9, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Esto quiere decir que ella tenía fe. These are Rahab's words. In other words, she had faith. Creyó en Dios y empezó a caminar en esta fe. She believed in God and she began to walk, take steps in that faith. De hecho, en esta serie hemos aprendido que es necesario creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Earlier in the chapter 11 of Hebrews, the writer tells us that God exists and rewards those who earnestly seek Him. Who believe in Him and seek Him. That too, gotta believe. Así es que no es necesario ser la persona perfecta para tener fe. That doesn't mean that you have to be a perfect person to have faith. Es necesario que reconozcas que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. But rather that you recognize that He exists and that you believe with faith that He rewards those who seek Him. Y empezar a caminar por fe como lo hizo Rahab. And then to begin to take those steps like Rahab did. Lo primero que hizo fue reconocer los tiempos. The first was to take advantage of the opportunity, or to see the opportunities, see the moments. Sabía que Dios era Dios y que Dios le había entregado la tierra ya a Canaán. Eso lo tenía seguro. She knew God was God and she knew that she had given that land to the Israelites. Y el siguiente paso entonces cuando caminas en fe es buscar aprovechar una oportunidad And so the next step is to then be ready to take advantage of the opportunity given to you. que se presentó porque antes de que el pueblo cruzara el Jordán para conquistar la tierra, And before crossing the river to conquer the land, llegaron a su casa dos espías israelitas two spies that were Israelite had come to Rahab's house. y probablemente llegaron a hospedarse a su casa porque ella recibía gente de todos lados. And they weren't, probably no one suspected them because many people in her profession came to her house. Pero el rey de Jericó se enteró que estaban ahí y mandó a buscarlos a casa de Rahab con los mensajeros. But there were two messengers who were aware from the government of Jericho that came to ask about these spies. Y estos mensajeros, Rahab le pidieron que los mensajeros le pidieron a Rahab que entregara a los espías. And these messengers came to Rahab's house and they asked her to turn in these spies. Y entonces ahí está la oportunidad. ¿Qué hacer? ¿Los entrego? So what do you do there? Do you turn them in? O doy el siguiente paso que es tomar tu lugar en el plan de rescate de Dios. Or Rahab's thought was, do I take my place in God's rescue plan? De este Dios que ahora ella ya conocía y en quien creía. That God who I already believe in. Y eso fue lo que hizo. Decidió ayudarlos y los escondió en el techo de su casa. And that's what she did. She decided to help the spies and to protect them from the messengers. Y les dijo a los mensajeros que sí habían estado ahí, pero que no sabía quiénes eran y que ya se habían ido. And she told them that yes, they were here, but I don't know where they are anymore.
Así que los mensajeros se fueron en búsqueda de estos espías y cerraron las puertas de la muralla de la ciudad para que nadie entrara ni saliera. And so the messengers closed down the town and then went looking for these spies. Y esa misma noche, antes de que se acostaran, les confió su vida y la de su familia. And before they went to bed that night, she entrusted her life to these people. Les pidió que en el nombre de Dios, en el cual ella ahora creía, She said that in the name of God, in whom I already believe now, le juraran que cuando llegara la conquista, ellas la salvarían de morir. please swear that you will protect me and my family. Los espías juraron que iban a salvar a todo aquel que permaneciera en la casa en el momento de la conquista. And the spies promised her that those who remained in the house would be safe in the moment of the conquista, Of the the conquer- raid, the conquest. Conquest. There you go. Y lo que le dijeron es siempre y cuando no nos delates y pongas un cordón rojo en la ventana por la cual vamos a escapar. And they said, as long as you don't report us and as long as you hold out a red cord out of your window so that the army knows. Así es que ella les mostró por dónde debían de ir bajando por una cuerda y cuando se fueron ató el cordón rojo en la ventana. And so she did just that. Y realmente no sabemos si pasaron días o semanas, pero Israel cruzó el río Jordán And we're not sure how much time passed, days or weeks, but sure enough, Israel crossed the Jordan River. y llegando el tiempo siguiendo las instrucciones de Dios, le dieron una vuelta a la ciudad con todos los hombres armados. And faithfully following God's instructions, they began to walk laps around Jericho. Por 6 días dieron una vuelta For 6 days, they took a lap. y el séptimo día dieron 7 vueltas. And on the 7th day, they took 7 laps. Y en ese momento hicieron sonar los cuernos de guerra, el pueblo gritó And there was a trumpet sound, and at that moment, and all the people of Israel shouted, y el muro que protegía la ciudad se derrumbó the wall that protected the city fell down. y el ejército de Israel arrasó con la ciudad quemándolo todo. And Israel swept away the town of Jericho. Y los espías fueron a la casa de Rahab, donde estaba el cordón rojo, And the spies went to Rahab's house where the cord was hanging, lo rescataron y las llevaron a vivir como parte del pueblo de Israel. and they rescued the family and integrated them into their nation. Así es que Rahab tenía fe y reconoció los tiempos And so Rahab recognized the moment. She had faith. y buscó aprovechar una oportunidad para tomarla y ser parte del plan de rescate de Dios. And she did what she could to take advantage of the opportunity presented to be part of God's rescue plan. Y es que en el caminar por fe, la fe y las acciones están relacionadas. And we see in Rahab that faith and action are related. Son como las dos caras de una moneda, no puede existir una sin la otra, así es como la fe y las acciones deben de existir. They're like the two sides of a coin. You can't have one without the other. There must be faith and action. Si no hay acción, probablemente no hay fe, And if we don't see action, there's probably no faith. porque caminar por fe implica necesariamente tomar tu lugar en el plan de rescate de Dios. Because walking by faith means that you are taking action to be part of that rescue plan, Aprovechando estas oportunidades que Él te presenta. taking advantage of the opportunities that God gives you. De hecho, Santiago lo dice claro en el capítulo 2, de versículo 25 al 26. And James chapter 2 says so in verse 25 to 26 very clearly. Él dice, de igual manera, ¿no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino? Pues como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Van de la mano. They go hand in hand. Y Rahab caminó con una fe viva. Rahab walked with a living faith. Ella la manifestó con sus obras y nos invita a hacer lo mismo. That faith was visible in her works, and she invites and models for us doing the same. Así es que reconozcamos los tiempos. And that is how we have to recognize those moments. Hoy, quienes seguimos a Jesús, sabemos que el plan de rescate continúa. And to those of us who follow Jesus today know that that rescue plan goes on. Que hoy nuestra salvación y todo aquel que invoque su nombre, su salvación está asegurada al recibirlo como su Señor y Salvador. And that those who call upon Jesus, if we call on his name, we are saved. Y que estamos esperando a que regrese a establecer su reino
y estamos esperando a que regrese a juzgar al mundo como sucedió con Jericó. And we believe that he is coming back to establish his kingdom here, but also to judge those who have not called upon him as Lord and Savior of their life. Y aprendimos en la serie de Segunda de Pedro que Él no quiere que nadie perezca. And we learned in the study of 2 Peter that God does not want anyone to perish, Que nos ha escogido a nosotros that he has chosen us para que nosotros seamos de este lado del cielo su cuerpo que está llevando el mensaje de salvación. so that on this side of eternity, we in the flesh would be carrying that message of salvation to everyone. Y sabemos que no ha sido fácil ni será fácil y que habrá mucha resistencia. We know that it has not been easy, it won't be easy, and that there will be a lot of resistance. Basta ver cómo murió Él y cómo murieron los apóstoles que son los primeros que empezaron. And we'll see the kind of persecution that apostles went through and that the early Christians went through. Y también ver hoy en día cómo el mundo rechaza el mensaje activamente. And we will see how the world actively resists the message of salvation. Desacreditando a Jesús, a su mensaje y a los mensajeros que somos nosotros. They will discredit Jesus and they will reject his messengers, that's us, Con un rechazo que inclusive llega a la persecución. with a rejection that ends up becoming persecution. Pero en estos tiempos no vamos solos, But in these moments, we are not alone. porque para este tiempo Jesús envió a Dios Espíritu Santo Because for that reason, for this time, Jesus sent us his Holy Spirit aquí al mundo para impulsar el plan de rescate. to move along in this world, his rescue plan. Primero para convencer al mundo de su error, Firstly, to convince the world of his of their mistake en cuanto a lo que es el pecado, la justicia y su juicio. so that we would know that judgment is coming. He's coming, and that they realize that they're sinners and there's going to be a judgment. Y que entonces el mundo vea que necesita un Salvador. And so that the world needs a Savior and that we realize it. De hecho, ese Espíritu Santo fue el que te llamó a ti, a mí, el que le llamó a Rahab para poderlo ver. That's why the Holy Spirit has called us who call on his name to walk by faith, to live by faith. Y también vino para vivir como nuestro consolador y también para mostrarnos la verdad en ausencia de Jesús. And also to be our comforter and to show us the truth of Jesus' message. Y para transformarnos con su fruto de adentro hacia afuera, And to a la imagen de transform Cristo. us towards Christ's image, from inside out. Así para que suceda como fue con el plan de Israel, pero que ahora el mundo vea a Dios en nosotros y Él sea glorificado. So just like the world used to see God through the people of Israel, that they would see him through us and be glorified. Y así como fue con fue ese plan y reconociendo los tiempos, busquemos aprovechar ahora las oportunidades. And so now it's up to us to, like them, search for those opportunities. Efesios 2:10 no lo dice, Pablo también. We read this from Paul. Porque somos hechura de Dios, We are God's workmanship, creados en Cristo Jesús para buenas obras, made in Christ Jesus for good works, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. that he has prepared in advance for us to do. Así es que estas obras que Él preparó se nos presentan como ventanas de oportunidad. And so these works, they present themselves to us in windows of opportunity. Y hoy están aquí y luego no están. They're here one day and gone tomorrow. Porque el plan sigue y si no las tomamos nosotros, alguien más las hará. Because if we don't do it, the plan is still going to go on. Somebody else will take it. Y a veces estamos tan pendientes en estas conversaciones globales And sometimes we're caught up in these things that are going on in the world. de política, justicia social, salud, artistas, redes sociales, Politics, social media, the news, the pandemic. que las oportunidades más cercanas a la casa, al trabajo, a la familia, a mi ciudad, pasan desapercibidas. That the opportunities right in front of our face in our family, in our communities, in our schools. Y can si just no pass estamos us by. Y si no estamos alertas para aprovecharlas, podemos perder fácilmente esas oportunidades We can miss those if we're not looking for them. para ser parte de este plan de rescate de Dios. And that we'll miss our chance to be part of that rescue plan in that way. Y entonces yo te pregunto, ¿será casualidad que Dios te coloque en Charlotte, en la familia en la que estás o tienes, en el vecindario en que estás, en la escuela o en el trabajo que estás donde inviertes tantas horas? ¿Eso es casualidad? So let's ask ourselves, is it coincidence that God has put me
exactly where I am with exactly the people he's surrounded me by, doing exactly what I do? Is that a coincidence? Is that chance? ¿Será casualidad que Él te ha colocado en esta congregación llamada Forest Hill, que nos estamos organizando para construir puentes que conecten a todo el mundo a una vida dinámica en Cristo? ¿Eso es casualidad? Is it by chance that he's brought you here today or here in this season to be part of our community, building bridges to connect everyone to abundant, dynamic life in Christ? O más bien el lugar en el que tú estás es el lugar que Él planeó para poderte utilizar como parte de su plan de salvación. Or did he know exactly what he was doing in putting you there to be part of his plan? Es una pregunta retórica, I'm sorry. It's a rhetorical question. Pero pidámosle al Espíritu Santo que vive en nosotros que nos permita estar alertas viendo estas oportunidades. But let's ask the Holy Spirit to be the one to make us alert, to open those doors. Para construir ahí donde estás, con tu familia, en tu trabajo, en la escuela, un puente para una persona más que pueda conocer la vida dinámica en Cristo. So that you can maybe even invite just one person to experience dynamic life in Christ wherever you are. Un puente que le permita aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. A bridge that brings somebody towards recognizing Jesus as the Lord of their life and the Savior from their sin. Y que entonces empiece a caminar en fe para tomar el lugar que Dios tiene para él en este plan de rescate. So that you can begin to walk in faith and be part of that plan that God is carrying out. Así es que cuando veamos estas oportunidades, So when we see these opportunities, tomemos nuestro lugar en el plan de rescate de Dios. let's take our spot in that rescue plan. Realizando estas buenas obras que nos va presentando Taking advantage and doing the good works that will present themselves to us, y sumándote a la obra de construir puentes que conecten a todo mundo a la vida dinámica en Cristo. and carrying out that mission to make disciples of all nations, of the Ya people sea around us, donde quiera que tú te encuentres. wherever he puts you. Y puede ser que pienses que no calificas, que no estás preparado, You might think that you're not ready or you're not good enough, o que es una obra que parece muy grande, ¿no? Que va más allá de tu capacidad. or maybe the task is too big and you're not up to it. Pero ten fe, si Él te está poniendo esa obra Have faith that if he is giving you that work, que Él preparó para ti, that's the one he made for you. Él se encargará de que la puedas llevar a cabo. And he's the one who's going to make sure that you can do it. Va a ser para su gloria. It's going to be for his glory. Para que no digas yo con mis fuerzas hice esa obra, sino Dios trabajó a través de mí y esto es para la gloria de Dios. So just like we saw in Deuteronomy 9, that we can't say it was me who did this, but rather God who did this through me. Así es que todos estamos llamados a ser parte de este plan de rescate. All of us are called to be part of that plan. Desde Jesús, iniciando con Jesús, que Él tomó este lugar en la cruz. Y no hay ejemplo más claro de que todos tenemos que entrar. The perfect example of is Jesus, who put himself on the cross because he knew that that was his place in God's plan. Desde Jesús hasta una mujer que a primera vista diríamos no califica. And then Rahab, even we would look at her and think she doesn't qualify. O sea, ¿qué puede hacer una prostituta de Jericó en el maravilloso plan de Dios? What could a Canaanite prostitute have to do with God's perfect plan? Bueno, pues Dios la usó para salvar a los espías como parte del plan. Well, God used her to save the spies as part of his plan. Y fue una gran obra y parecería una gran obra, And that was a great work. pero la realidad es que con ella o sin ella, con espías o sin espías, The truth, Dios the truth is that with the spies, without the spies, with her, without her, le iba a entregar Jericó al pueblo de Israel. God was going to give Jericho to the people of Israel. Pero la parte importante es que ella tuvo el privilegio de ser parte de ese plan de rescate. But the beautiful thing is that Rahab had the opportunity to have a spot, have a part in that plan. En el libro de Mateo vemos una lista de la genealogía de Jesús. We see in the book of Matthew a genealogy, the lineage of Jesus. Y la intención es que nos muestre precisamente cómo es que este plan va ligado y está conectado a Jesús. This genealogy helps us connect the truth of the Old Testament to how we got to Jesus. Y entonces inicia en el capítulo 1, en el versículo 2, hablando de Abraham, luego de Isaac, luego de Jacob. It starts in chapter 1 talking about Abraham, Isaac, and Jacob. Y al llegar al versículo 5, mira lo que dice. And then when we get to verse 5, look at what it says. Salmón, padre de Boz, cuya madre fue
¿Quién fue? Rahab. Boaz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed, padre de Isaí. E Isaí, padre del rey David. O sea que Rahab fue la tatarabuela del rey David, de cuya línea proviene nuestro Salvador Jesús. That means that Rahab was part of the kingly line. Her great grandson was David, who became the line of Jesus. Una mujer que cualquiera descalificaría está en la ascendencia de Jesús. A woman who would be doubted by anybody is in Jesus' descendants. Porque la realidad es que Jesús no necesita gente que califique por su santidad. And it's not that we are qualified by our holiness. No necesita a la gente más capaz, He doesn't need the people who are most able, sino gente con fe decidida a aprovechar las oportunidades para ser parte del plan de salvación. but rather people who are willing to walk in faith and exercise their faith to be part of God's plan. Y ten la seguridad que cualquier obra que tú hagas no es aislada. And having the security as well that whatever work you do is not isolated. Es un plan que trabaja en conjunto. It is a plan that works together. Por eso todos estamos invitados. And that's why we're all invited. Yo estoy seguro que cuando finalmente lleguemos a la presencia de Dios, quienes hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, I'm positive that when we are face to face with God one day, vamos a estar asombrados del impacto que tuvieron cada una de las obras que nos dio a realizar en el plan de rescate. we're going to get to understand in a new way how these things have played a part in his plan. Y que la gran recompensa va a ser, vamos a saber por la eternidad, That the great reward is that we're going to know for eternity es que tuvimos el privilegio de aprovechar las oportunidades y ser parte de este plan de rescate. that we have had the opportunity to be part of this plan by taking advantage of the opportunities given to us. Cuando le dijimos sí a Dios para darle toda la gloria a Él. When we said that, yes, God, I will give you all the glory. Así es que te invito a reflexionar esto y a que nos levantemos a cerrar precisamente alabando a nuestro Señor. And so we invite you as we stand and close with worship to receive this. Alabémoslo leyendo Efesios 3 del 20 al 21. And we're going to read to you from Ephesians chapter 3. Y lo vamos a leer en español y Roland lo va a leer en inglés. We're going to read them both. Y vamos a cerrar alabando al Señor. And we will close in worship of our God. Efesios 3 del 20 al 21. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. To him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Amén.